árbol de la cruz invita al pecador. Yo soy pecador, nada hay bueno en mí. Ser objeto de tu amor deseo y vengo a ti. Judíos y gentiles unidos por una misma ley. Antiguo y Nuevo Testamento. Apreciados hermanos y amigos. Como la mayoría de personas dicen que la ley de los 10 mandamientos era solo para los judíos y no para nosotros los gentiles, Dios ha permitido que en su palabra se encuentren las respuestas para todas las inquietudes de las personas, que son sinceras pero que aún siguen con la duda. Si pedimos la dirección del Espíritu Santo, reconoceremos la voz de Dios que nos habla a través de su palabra. Iniciamos con el Antiguo Testamento. Pregunta número 1. Además de la ley moral de los 10 mandamientos, ¿qué otra ley existía en el Antiguo Testamento para los judíos que cometieran algún pecado por error? Números 15, 27. Si una persona peca por error, ofrecerá una cabra de un año por expiación. 28. El sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por error. La reconciliará y quedará perdonada. Pregunta número 2. ¿Y qué ley tenía para el gentil que cometiera el mismo pecado por error? Números 15, 29. Para el natural de Israel y el peregrino que habita entre vosotros, una misma ley tendréis para el que cometa una falta por error. Pregunta número 3. ¿Y para el judío o gentil que pecara con soberbia? Números 15, 30. Pero la persona que haga algo con soberbia, tanto el natural como el extranjero, injuria al Eterno. Esa persona será cortada de su pueblo. Pregunta número 4. ¿Con qué castigaban a un blasfemo judío o gentil? Levítico 24, 10 al 16. Por aquel entonces, el hijo de una israelita y de un egipcio, salió entre los israelitas y riñó en el campamento con un hombre de Israel. 11. Y el hijo de la israelita blasfemó y maldijo el nombre. Entonces lo llevaron a Moisés. Su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Daniel. 12. Lo pusieron en custodia hasta que les fuera declarada palabra del Señor. 13. El Eterno dijo a Moisés. 14. Saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que lo oyeron pongan su mano sobre su cabeza y apedréelo toda la congregación. 15. Y dirás a los israelitas: el que maldiga a su Dios cargará con su pecado. 16. El que blasfeme el nombre del Eterno, ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará. Sea extranjero o nativo, el que blasfeme el nombre, que muera. Pregunta número 5. ¿Y si un judío o extranjero agredía a otra persona o a un animal, tenían también el mismo castigo? Levítico 24, 17 al 22. El que hiera de muerte a otro, debe ser muerto. 18. El que hiera de muerte a algún animal, ha de restituirlo, animal por animal. 19. El que lesione a su prójimo, se le hará como él hizo. 20. Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente. Según la lesión que haya hecho, así se le hará. 21. El que hiera de muerte a un animal, ha de restituirlo. Pero el que hiera de muerte a un hombre, ha de ser muerto. 22. Una misma ley tendréis para el extranjero y el nativo, porque yo soy el Eterno vuestro Dios. Pregunta número 6. Pero en el servicio religioso, ya eran leyes diferentes. Números 15, 1 al 3, y 14 al 16. 1. El Señor dijo a Moisés. 2. Di a los israelitas: cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy. 3.
y traigáis al Eterno ofrenda encendida, holocausto o sacrificio por voto especial de vuestra voluntad, para ofrecer en vuestras fiestas, en grato aroma al Eterno, de vacas o de ovejas. Números 15, 13 al 16. Así hará todo natural cuando traiga ofrenda encendida de grato aroma para el Eterno. 14. Por todas las generaciones venideras, cuando un extranjero o cualquiera que habite entre vosotros, presente una ofrenda encendida de grato aroma para el Eterno, hará exactamente como hacéis vosotros. 15. Una misma ley tendréis, vosotros de la congregación y el extranjero que viva con vosotros. Estatuto perpetuo será por vuestras edades. Como vosotros, así será el extranjero ante el Eterno. 16. Una misma ley y una misma norma tendréis, vosotros y el extranjero que vive con vosotros. Éxodo 12, 48 al 50. Pero si algún extranjero que habita contigo quiere celebrar la Pascua al Eterno, séale circuncidado todo varón, y entonces la podrá celebrar. Y será como uno de vuestra nación. Pero ningún incircunciso comerá de ella. 49. La misma ley será para el natural y para el extranjero que vive entre vosotros. Pregunta número 7. Sin embargo, existen personas que dicen que el mandamiento del sábado era solo para los judíos. ¿Qué dice la Biblia? Isaías 56, 3 al 4 y 6 al 8. Y el extranjero que se haya unido al Eterno, no diga, el Eterno me excluirá de su pueblo. Ni diga el eunuco, soy árbol seco. 4. Porque así dice el Eterno a los eunucos que guarden mis sábados, y elijan lo que yo quiero, y abracen mi pacto. 6. Y a los extranjeros que se unan al Eterno para servirle, para amar el nombre del Eterno y ser sus siervos, a todos los que guarden el sábado sin profanarlo, y se mantengan firmes en mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. 8. Dice el Señor, el Eterno, el que reúne a los dispersos de Israel. Aún juntaré a otros a él, además de sus congregados. Ahora continuamos con el Nuevo Testamento. Pregunta número 7. Aunque en el Antiguo Testamento había una misma ley civil y religiosa para judíos y gentiles, pero, con la muerte de Cristo, no quedó todo abolido. No entramos a una nueva dispensación en la que los gentiles no tenemos nada que ver con la ley judía. Isaías 2, 1 al 4. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. 2. En el último tiempo será confirmado el monte de la casa del Eterno por cabeza de los montes, será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. 3. Vendrán muchos pueblos, y dirán, venid, subamos al monte del Eterno, a la casa del Dios de Jacob. Nos enseñará sus caminos, y andaremos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Eterno. 4. Juzgará entre las naciones, reprenderá a muchos pueblos. Y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Pregunta número 8. ¿Por qué debemos aprender la ley de los judíos y andar en sus caminos? Juan 4, 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pregunta número 9. ¿Por qué los judíos son más privilegiados que los gentiles? Romanos 3, 2. Mucho, en todas maneras. Primero, que a ellos les ha sido confiada la palabra de Dios. Pregunta número 10. Entonces, ¿cómo consideran los judíos cristianos a los gentiles que aceptan a Jesús como Salvador y obedecen la ley que Dios les dio primero a los judíos? Romanos 11, 17 al 21.
Si algunas ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado entre ellas, y has sido hecho partícipe con ellas de la raíz y de la savia del olivo. 18 No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que tú no sustentas a la raíz, sino la raíz a ti. 19. Dirás, las ramas fueron desgajadas para que yo fuese injertado. 20. Bien, fueron desgajadas por su incredulidad, y tú por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Pregunta número 11. En otras palabras, ¿la historia se repite en el Nuevo Testamento con respecto a la ley de Dios? ¿El castigo será igual para el transgresor sea judío o gentil? Romanos 2, 6 al 10. Dios pagará a cada uno según sus obras. 7. Vida eterna a los que perseveran en bien hacer, y buscan gloria, honra e inmortalidad. 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos, y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre toda persona que obra lo malo, primero al judío y también al griego. 10. Pero gloria, honra y paz a todo el que obra el bien, al judío primero y también al griego. Pregunta número 12. Con respecto al don del Espíritu Santo, ¿también Dios se lo concedía a los gentiles convertidos? Hechos 15, 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: Varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Hechos 15, 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Hechos 15, 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. 13. ¿Y qué puede suceder con los gentiles que no han conocido la ley de Dios y por lo tanto no la guardan? Romanos 2, 11, 12. Porque ante Dios no hay distinción de personas. Así, todos los que pecaron sin la ley también perecerán, y todos los que pecaron bajo la ley, por la ley serán juzgados. 13. Porque no los oidores de la ley son justos ante Dios, sino los cumplidores de la ley serán justificados. Pregunta número 14. ¿Cómo se puede calificar a las personas que desean anular la ley de Dios? Proverbios 28, 4. Los que dejan la ley alaban a los impíos, los que la guardan, contienden contra ellos. Proverbios 28, 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Pregunta número 15. Entendemos que los judíos eran circuncidados, y por ese motivo despreciaban a los gentiles, y los llamaban incircuncisos y creían que todos los privilegios y bendiciones de Dios, eran solo para ellos y no para gentiles. ¿Cómo considera Dios a los gentiles que aceptan obedecer su santa ley? Romanos 2, 25 al 29. En verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si desobedeces la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. 26. Y si el incircunciso guarda los requisitos de la ley, no será tenido por circuncidado. 27. Y el que es físicamente incircunciso, pero obedece cabalmente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión quebrantas la ley. 28. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni es circuncisión la que se hace exteriormente, en la carne. 29. Al contrario, es verdadero judío el que lo es en su interior, y la verdadera circuncisión es la del corazón, por medio del Espíritu, no en letra. Este recibe la alabanza, no de los hombres, sino de Dios. Pregunta número 16. Entonces, ¿qué hizo Jesús después de su muerte con la barrera que nos ha separado de los judíos por el prejuicio de ellos? Efesios 2, 11 al 15.
Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, 15 aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Pregunta número 17. ¿A quién más, de entre los gentiles que fueron convertidos al cristianismo, el apóstol Pablo les dio un mensaje similar al de los efesios? Colosenses 2, 11 al 15. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pregunta número 18. ¿Qué ley de los mandamientos expresados en ordenanzas del Antiguo Testamento abolió Jesús y clavó en la cruz? Deuteronomio 7, 1 al 5. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. 2. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. 3. Y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. 4. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. 5. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Pregunta número 19. ¿Cuál fue la experiencia del pueblo de Israel en los días de Esdras, por no prestar atención a la advertencia de no unirse con las naciones extranjeras? Esdras 10, 1 al 5. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños. Y lloraba el pueblo amargamente. 2. Entonces respondió Secanías hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: Nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. 3. Ahora, pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. 4. Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate, y pon mano a la obra. 5. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas, y a todo Israel, que harían conforme a esto. Y ellos juraron. Pregunta número 20. ¿Por qué razón específicamente Dios mandó que se apartaran de los pueblos de la tierra? Deuteronomio 7, 3. Y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo.
4. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Pregunta número 21. ¿Existe algún registro bíblico en el cual el pueblo haya cometido idolatría por unirse a mujeres extranjeras? Números 25, 1 al 3. Y reposó Israel en Acacia, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. 2. Las cuales llamaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió, y se inclinó a sus dioses. 3. Y se acercó el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Pregunta número 22. ¿Y qué les sobrevino como consecuencia? Números 25, 4 al 9. Y Jehová dijo a Moisés: Toma todos los príncipes del pueblo, y ahórcalos a Jehová delante del sol, y la ira del furor de Jehová se apartará de Israel. 5. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: Matad cada uno aquellos de los suyos que se han juntado a Baal Peor. 6. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, que estaban llorando a la puerta del tabernáculo de la congregación. 7. Y lo vio Finehés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón el sacerdote, y se levantó de en medio de la congregación, y tomó una lanza en su mano. 8. Y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel, y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. 9. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Números 31, 1 y 2. El Señor dijo a Moisés: 2. Haz la venganza de los israelitas contra los madianitas. Después serás reunido a tu pueblo. Pregunta número 23. ¿Qué otro personaje bíblico que fue muy bendecido de Dios inicialmente, pero las mujeres extranjeras desviaron su corazón y se convirtió en idólatra, y qué le sucedió como consecuencia? Primera de Reyes 11, 4 al 11. Y ya que Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. 5. Porque Salomón siguió a Astarot, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. 6. E hizo Salomón lo malo en los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. 7. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. 8. Y así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Primera de Reyes 11, 9. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había desviado de Jehová Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces. 10. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. 11. Y dijo Jehová a Salomón: Por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé el reino de ti, y lo entregaré a tu siervo. Pregunta número 24. Ahora podemos entender bien por qué Dios prohibió en el Antiguo Testamento tener alianza con las naciones extranjeras. Porque en vez de convertir al gentil en seguidor de Dios, más bien los israelitas se convertían en idólatras, adorando obras de manos de hombres. ¿Cómo derribó Jesús esa pared que separaba a los judíos de los gentiles o extranjeros? ¿Y qué fue lo que clavó en la cruz? ¿Y qué promesa hay para nosotros los gentiles, pero que deseamos servirle al verdadero Dios? Efesios 2, 16 al 22. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca. 18. Porque por medio de él los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre.
19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios. 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. 21. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pregunta número 25. Apreciados hermanos y amigos, deseo llamar su atención a la cita de Efesios 2, 16. Donde dice que por la muerte de Cristo en la cruz, hizo de los dos pueblos, judío y gentiles, un solo cuerpo. Y en Efesios 2, 14 y 15. Dice que de ambos pueblos hizo uno. También dice que de los dos un solo y nuevo hombre. Así que estas maravillosas promesas vale la pena repetirlas. Efesios 2, 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Efesios 2, 14 y 15. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Pregunta número 26. ¿Qué significa que por la sangre de Cristo forme de los judíos y gentiles un solo cuerpo, un solo pueblo, y un solo hombre? La respuesta sería que si somos un solo pueblo con los judíos, también debemos tener una misma ley, porque adoramos a un mismo Dios. Y, si somos salvos por la fe en Jesús, quien nos limpia de todo pecado, los judíos también son salvos de la misma manera. Primera de Juan 1, 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Romanos 3, 29 al 31. ¿Es Dios solo Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Cierto, también de los gentiles. 30. Porque hay un solo Dios, que justificará por la fe tanto a los circuncidados como a los incircuncisos. 31. Luego, anulamos la ley por la fe. De ninguna manera. Al contrario, confirmamos la ley. Pregunta número 27. Algunos se preguntarán, ¿en el Antiguo Testamento los gentiles no tenían las mismas oportunidades que tenemos nosotros en este tiempo? La respuesta es que sí, tenían las mismas oportunidades de parte de Dios, pero el pueblo de Israel no cumplió con el propósito de Dios. Isaías 42, 6. Yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Isaías 49, 6 y 7. Dice: Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. 7. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes, y se levantarán príncipes, y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Pregunta número 28. Otros también podrán pensar, estas citas no se aplican solo a Jesús quien es la luz del mundo. Estamos de acuerdo, pero tengamos en cuenta que muchas citas tienen doble aplicación. Jesús mismo dijo en Mateo 5, 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
Que Dios conceda su Espíritu Santo para que puedan discernir el mensaje de la palabra de Dios, y lo compartan con otras personas que aún no han conocido este tema. Es el deseo y oración de su amiga y hermana en Cristo, Margarita Rivas. Tú ofreces el perdón de toda iniquidad. Si el llanto inunda el corazón que acude a tu piedad, yo soy pecador, ten de mi piedad, ve mi llanto de dolor y borra mi maldad. Prometes aumentar la fe del que creyó, y gracia sobre gracia dar a quien en ti confió.